A los amigos que se van a conectar, les agradecería que compartan este video, porque no es otra la razón más que dar a conocer lo que se nos viene, ¿ok? Yo creo que ya estamos. Estamos en el reloj. ¡Bravo! Hola Katy, saludos, muchas gracias por estar aquí, al fin pudimos lograr la conexión. Sí, qué bueno. Así vamos a dar un minuto para poder contactarnos con más amigos que yo estoy segura que lo van a compartir luego. Pero obviamente le agradezco el tiempo que usted está tomando. Conocemos años y el respeto y la admiración. Yo creo que usted es consciente que le tengo mucho respeto y mucha admiración. Igualmente para ti, Katy, nos conocemos hace mucho tiempo y eres una excelente profesional y una excelente persona. Gracias, el mismo concepto es para usted y por eso me atreví a querer hacer un aporte a mi país. Y qué mejor, porque mucho se habla de comunismo en estos tiempos. Entonces, la amenaza comunista ha llegado a mi país, algo que no jamás pensé vivir. Y podría ser indiferente, ya que vivo en este país 17 años, pero no puedo serlo. Tengo a mis padres allá, tengo a mis hermanos en Perú, mis sobrinos chiquititos, a un sobrino, un bebé, y no puedo ser indiferente, Mr. García. Entonces, por esa razón, solamente le voy a dar un minuto más para poder conectar a los demás amigos y poder saber de parte de usted que es un ciudadano americano, pero que nació en Cuba, que creció en Venezuela, en dos países muy golpeados por el comunismo. Y yo creo que quién mejor que usted para poder dar a conocer a los peruanos que no saben, que piensan que el comunismo es un país. Entonces, no voy a hablar de Keiko, porque yo creo que todos los peruanos ya sabemos lo que es Keiko. Y no, tampoco voy a sentenciar a las personas que piensan y que tienen un concepto terrible de Keiko, porque realmente se lo ganó pulso. Pero usted me decía, pues, de que con cualquier candidato es totalmente la peor opción, ¿no? Bueno, entonces solamente voy a invitar a algunos amigos que quisiera que compartan, que también están peleando desde sus tribunas para evitar que este domingo nos vayamos al abismo, porque es lo que yo considero. Bueno, Mr. García, ahora sí, vamos a empezar. Luego, le invito a nuestros amigos que están viendo en estos momentos que compartan esta transmisión, porque de esta manera vamos a saber y vamos a de repente a dejar de llamar a otros amigos que son ignorantes, que no saben. No, yo pienso que es falta de información. Es falta de información y aquí Andrés García nos va a dar una una breve historia de lo que es el comunismo. Mr. García, buenas tardes. Buenas tardes, Catherine, un placer estar aquí. ¿Por qué no al comunismo, Mr. García? La respuesta puede ser muy sencilla. El comunismo, primero, ha demostrado históricamente que no ha sido exitoso en ningún lugar donde se ha implantado. En este momento tal vez la gente pudiera decir, bueno, China es un país comunista, pero China ha aplicado lo que le llaman un capitalismo de Estado y le ha costado casi un siglo llegar a tener cierto bienestar económico. No se trata solamente de economía, se trata también de libertad y de valores. El comunismo es símbolo de represión, es símbolo de dictadura y es símbolo de todo lo que no debe suceder en un país. El comunismo, muchas personas caen detrás de ese canto de sirena pensando que es una solución a los problemas. El comunismo no elimina la miseria, sino que la reparte, iguala a todos en la miseria. Las soluciones de un sistema, de un modelo económico, ya no vamos a hablar de ideología, de un modelo económico socialista, comunista, no funciona, definitivamente. La gente en Perú se está dejando llevar por lo que el señor Pedro Castillo dice, no más pobres en un país rico, igualdad para todos. Entonces, por ahí escuché a alguien que dijo, ya todos somos lo mismo.
Entonces, al que tiene, se lo vamos a quitar y todos vamos a tener lo mismo. ¿Eso es cierto? ¿Eso es lo que pasó en Cuba, Mr. García? Mira, pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, es un modelo, es un patrón. Y tal vez pueda resultar un poquito ofensivo, pero muchas veces las clases más necesitadas caen víctimas de un resentimiento social. No se trata de decir yo voy a mejorar, yo voy a estar al nivel de ese individuo que es rico o voy a acercarme al nivel de vida de la clase media. Muchas personas, lamentablemente, se sienten satisfechas pensando que ese rico, ese individuo de la clase media, ese propietario de un negocio va a estar en tan mala situación como él. Eso es lo que los iguala a todos, a un sistema marxista o socialista. Y esto es hablando, repito, desde el punto de vista económico, no solamente de la falta de libertad y la dictadura que implica un sistema político socialista. A mí me llaman mucho la atención las declaraciones del señor Pedro Castillo, pero básicamente hay algo que me ha dado terror sin ser peruano, y es cuando este señor, primero que nada, habla de una reforma en la Constitución. ¿Por qué reformar la Constitución de Perú? Reformar una Constitución es sencillamente crear un engranaje para momificarse en el poder. Esto ya lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Cuba. ¿Por qué necesita Perú una reforma en su Constitución? Y segundo, la manera donde él llama de que hay que implementar un plan drástico, y lo cito, una manera drástica tiene que cambiar la economía peruana. Y cuando habla de drástico ya es una señal de alerta. Después, en su propuesta política y económica, el señor Castillo habla de nacionalizar el sector minero, el petrolero, el hidroenergético, el gasífero y el de comunicaciones. Amigos peruanos, remóntense a la intervención de PDVSA, no vamos a ir muy lejos. PDVSA es la compañía petrolera de Venezuela. El gobierno de Chávez y la continuidad de Maduro intervinieron, nacionalizaron a PDVSA. Venezuela, que es el país más rico en el mundo en petróleo, tiene su gasolina racionada. Todo lo que toca el gobierno se convierte en nacionalizado, no produce. Cuando hay faltas de incentivos, se crea la corrupción. Cuando no hay una plusvalía para crear fondos de reinversión y solidificar una empresa y su crecimiento, se viene abajo, se convierte en un elefante blanco mantenido por el Estado y pasa de ser una entidad productiva a convertirse en improductiva. Yo le digo algo a mis hermanos peruanos. La democracia en este momento, tal y como la están viviendo en Perú, no será perfecta. Tendrá vacíos, tendrá problemas, pero la solución no es instaurar un gobierno de extrema izquierda en el poder. La economía en el Perú ha crecido, a pesar que hemos pasado por esta cosa tan patética, tan grave que ha sido el COVID y que ha afectado a nivel mundial el nivel económico, el crecimiento económico del Perú se ha establecido. Lamentablemente se ha perdido muchas vidas humanas, pero a pesar de ello hemos mantenido a comparación de otros países, ¿no? Entonces la preocupación es que que llegue un gobierno comunista como el de Pedro Castillo, no es un gobierno de la izquierda. Yo considero que es un gobierno comunista, puesto que me tomé el tiempo de investigar también, y ellos están lidiados con el Movadero y con muchos grupos radicales. Y yo le comentaba, en los años 80, el Perú sufrió una de las crisis más graves, y fue donde mucha gente emigró a otros países, pero fue porque el terrorismo hizo de lo suyo. Yo también fui víctima del terrorismo, como muchos y miles de peruanos, y eso es gravísimo. Esto es un atraso para un gobierno. Ahora, hoy en día, no solamente es la amenaza del comunismo con Pedro Castillo, también es la amenaza del terrorismo. Si al terrorismo le damos el poder político, ¿qué podemos esperar, Mr. García? El poder político en manos del terrorismo es terrorismo y es narcotráfico. Ya ha habido un repunte. El pasado domingo hubo un atentado de Sendero Luminoso en una población peruana con cantidades de víctimas. Inclusive repartieron folletos
haciendo apología del movimiento terrorista Senderos Luminosos. Fujimori, si vamos al expresidente de Perú, es coincidencia de opinión, inclusive entre sus opositores, que eliminó el flagelo del terrorismo de Sendero Luminoso. Ahora tenemos una organización como Mogadef, que tiene una presencia tremenda, un impacto tremendo en el movimiento Perú Libre, que es el de Pedro Castillo. Y este movimiento se declara abiertamente pro-senderista, aunque supuestamente dicen que rechazan la lucha armada, están pidiendo la libertad, la amnistía de todos los terroristas presos. Esto es un arma de doble filo. Terroristas presos en el poder, ya sabemos la respuesta, lo estamos viendo en este momento en Colombia, cuando un gobierno que inclusive pasó por encima de un plebiscito le dio legalidad a los narcoterroristas de la FARC. Sendero Luminoso para mí no es una organización política, ni es una guerrilla que buscaba reivindicaciones en el Perú. Sendero Luminoso efectuó actos de salvaje terrorismo y para nadie es un secreto los vínculos con el narcotráfico. En este momento un congresista que es miembro del partido del señor Pedro Castillo, Guillermo Bermejo, está en juicio. A Keiko la están investigando por overdress, están investigándola. Keiko no está en juicio. El señor Bermejo está en juicio por vínculos con Sendero Luminoso, vínculos con el narcotráfico, por vínculo con el trato de personas, por vínculo de extorsión. Y este es un congresista que forma parte del partido y del equipo político de Pedro Castillo. Un congresista que pasó por paño frío porque, oh casualidad, cuando muchos candidatos, ya sea a la alcaldía y en este caso a la presidencia, han postulado, se le ha pedido una serie de requisitos y quienes no pasaban esos requisitos simplemente no podían ser candidatos. Y me parece increíble que muchas de estas personas hoy en día son congresistas. Por eso yo le decía, cuando la gente dice, oh, casualidad que Pedro Castillo fue la sorpresa, no fue sorpresa. O sea, yo considero de que ellos hicieron un trabajo de hormiga. Ellos pusieron de manera estratégica al presidente de la OMPE, una persona que fue abogado de terroristas, la presidenta o la directora de la RENIEC, y también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no estamos hablando que esto fue casualidad. Nada es casualidad, es causalidad. Entonces yo considero que ellos han venido manejando esto por años, y hoy en día están a punto de tomar el gobierno peruano. Y lo digo con mucha preocupación, con mucha tristeza. ¿Qué le pasa a un ciudadano cubano que reside en este país cuando quiere ir a Cuba? Cuénteme, Mr. García, ¿qué nos pasaría a nosotros que radicamos en Estados Unidos? Y si llegara al poder Pedro Castillo, si llegara al poder el grupo comunista, porque es la verdad, no vamos a poner Pedro Castillo, si llega al poder el comunismo, ¿qué pasaría con los peruanos que radicamos en los Estados Unidos o en otros países y queremos volver a nuestro país? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con ustedes? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, te digo, las listas negras, ciudadanos que están prohibidos de entrar a tu país. Si hacemos una analogía con Cuba, tal vez no llegar a ser el extremo caso en Perú. Los ciudadanos cubanos son los únicos en el mundo entero, que necesitan una visa para entrar a su propio país. Todos los ciudadanos del mundo van, aunque no tengas papel, aunque seas ilegal, tú eres peruana y aunque estés viviendo en Pekín o en Tailandia, tú llegas a un aeropuerto y entras al Perú. Un ciudadano cubano no puede entrar a su país sin pedir una visa. Y eso es humillante y denigrante. Eso es lo primero. Segundo, muchísimos cubanos estamos vetados de por vida de entrar a nuestro propio país, por razones políticas, por razones ideológicas. Viviendo en el extranjero, no tienes patria, lo perdiste todo, inclusive pierdes hasta los vínculos con tu propia familia y después corres el riesgo cuando llegas a tu país. Me pusiste el caso de un peruano, no voy a hablar de un cubano. Tú que has hecho este video y en este momento te estás manifestando abiertamente contra Pedro Castillo a nivel de elecciones de voto, no estás pidiendo violencia, no eres una guerrillera,
tu video va a quedar marcado, va a quedar en los archivos de la nueva seguridad del Estado, que pongan el nombre que le pongan, y aunque a mucha gente le parezca esto ficción, en algún momento, cuando este gobierno esté afianzado, los primeros años son de luna de miel con las clases populares, y el populismo, pues los 3, 4 primeros años crea una base excelente, reparten bolsas de leche, dan fiestas en las esquinas, el pueblo está de luna de miel con su presidente, pero cuando se afianza en el poder, este video que hizo Katy López le va a salir, va a quedar marcada, y un buen día puedes llegar a Perú y cuando te bajes en el aeropuerto en Lima te llevan derechito bajo interrogatorio, o puede que más nunca puedas entrar a tu país. O sea, no es un extremo, te lo estoy diciendo, es la realidad. Y le pasa a los venezolanos, le pasa a los nicaragüenses. O sea que la libertad de expresión simplemente va a quedar opacada. O sea, van a poner... En un país comunista no hay libertad de expresión. El comunismo se basa en la represión. Cuando hay libertad de expresión, cuando tú eres libre de disentir ideológicamente, no estamos hablando de hechos violentos ni hechos armados, no tienes ningún derecho a hacerlo y vas a ser reprimida, porque este tipo de sistema se siente debilitado, se siente atacado por cualquier persona que piense diferente a ellos. Y perdona, sé que tienes el tiempo contado, pero hay algo que me ha llamado la atención de Pedro Castillo y me parece que los peruanos no deben caer en ese anzuelo. Pedro Castillo habla de que admira y quiere instaurar en Perú el sistema médico cubano. Señores, es una falacia. El sistema médico cubano es un total y absoluto desastre. Hay 2 sistemas médicos paralelos. Tal vez muchas personas no lo sepan. Mira, por ponerte un ejemplo, un ciudadano peruano en este momento, que tal vez esté en la extrema pobreza, va a la embajada cubana y pide una visa por razones humanitarias porque tiene que operar al niñito de la rodilla. Es muy posible que el gobierno cubano le regale el pasaje, lo hospede en un hotel de 5 estrellas y lo lleve a una clínica del CIMEX, porque lo que está buscando es propaganda. Las clínicas del CIMEX no las pisan los cubanos. Te voy a poner el ejemplo de mi madre, que lleva un año, desde junio del 2020, esperando una cirugía para los ojos y no hay antibióticos. En Cuba, los enfermos que van a los hospitales públicos, donde van los cubanos a pie, no el CIMEX o los hospitales de los extranjeros, tienen que llevar bidones de agua para bañarse. No te estoy diciendo exagerado. Pueden buscarlo, hay millones de reportajes y documentales, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar por todas partes. No hay, tienes que llevar tu sábana, no hay medicina, no hay agujas para sutura, no hay placas y aparatos para rayos X, no hay estetoscopio, no hay aparatos para la presión, hay que mandarlos de aquí. No hay medicinas, el pueblo está totalmente indefenso ante las enfermedades. Cuba en este momento tiene 5 candidatos vacunales y ninguna sirve para nada, ninguna han probado que funcione. El COVID en Cuba, en proporción a sus habitantes, tiene uno de los índices más altos de incidencia por la falta de salud, por la falta de higiene, por las colas en las calles. No se dejen engañar, peruanos, por un sistema de salud cubano. El sistema cubano de salud es un fraude, igual que la educación. Escuché eso y eso creo que ha sido el caballito de batalla de este candidato Pedro Castillo cuando dice que la educación, habla de que la educación es un derecho y a alguien escuché por ahí que dijo, lo bueno de Cuba, pues Cuba podrá ser un país comunista y todo, pero tiene la mejor educación. ¿Qué usted opina acerca de ese comentario? Mira, la educación en Cuba no es la mejor. Y vamos a apartarnos tal vez de los índices académicos que puedan impartirte en una universidad. La educación en Cuba es totalmente política. Decir que la educación en Cuba es un logro, la educación en el mundo entero está contemplada en la Carta de Derechos Humanos como un derecho de los pueblos. No es ningún mérito para un presidente ofrecerle educación a su país, es una obligación. Yo no aplaudo a ningún país del mundo que le dé educación a sus ciudadanos porque están obligados como gobierno a educar a sus ciudadanos. En Perú hay escuelas públicas y muy buenas, hay universidades, hay privadas y las hay públicas. En Cuba, tú no puedes estudiar en una universidad si no eres miembro de la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. En Cuba hasta no hace mucho, para poder entrar a una universidad tenías que negar tus creencias religiosas. En Cuba tú no estudias la carrera que tú quieres. Cuando tú estás en preuniversitario, el equivalente al bachillerato, bajan las famosas tablas. Hay una cosa que le llaman pirámide ocupacional. Por ejemplo, este año tú terminas en tu high school, en tu preuniversitario, y te dicen, mira, Catherine, hay 3 carreras disponibles, veterinario, ingeniero agrónomo y psicólogo. Tú quieres ser periodista, tú quieres ser filóloga, tú quieres ser historiadora del arte, olvídate, tú tienes que estudiar las opciones que te da el gobierno.
Después que tienes que estudiar lo que te manda el gobierno, las pocas opciones que te dejan, porque tú no puedes estudiar lo que tú quieres, estás comprometida a devolver esa educación. El caso lo tienes en muchos médicos cubanos que han desertado de las llamadas misiones y se les obliga a estar 8 años fuera de Cuba en pago a la educación que recibieron. O sea, que la están cobrando. Cuando tú terminas tu universidad, tienes que ir a hacer servicio social gratuito para pagarle al Estado. Además, ya te digo, eso no es ningún privilegio. Yo no aplaudo ningún gobierno que le dé educación a su pueblo. Están obligados a darla. Es un derecho reconocido en la Carta de Derechos Humanos. O sea, que estamos hablando de que las libertades, para mí, de manera personal, la libertad de expresión y la libertad de elegir cuál es tu profesión, en un gobierno comunista... No existe. Además, te voy a decir una frase que lo va a resumir todo, y es una frase muy sencilla. No es mía, pero es muy sencilla y aplica. ¿De qué vale que me enseñes a leer si no me vas a dejar leer? Si entienden lo que quiero decir, me estás dando la oportunidad de enseñarme a leer, pero no me dejas escoger, no me dejas. En Cuba hay millones de libros censurados, hay películas censuradas, hay artistas censurados. En Cuba tú lees lo que el Estado quiere que leas. Inclusive hay escritores cubanos que no son anticomunistas ni son contrarrevolucionarios. Están en el exterior, publican en dólares y no los dejan publicar en Cuba. En Cuba tú tienes que leer lo que te dejan leer. Por eso es la frase que para mí resume todo. ¿De qué vale que me enseñes a leer si no me vas a dejar leer? Otra de las frases que son muy repetitivas en las redes sociales es: prefiero votar por un ignorante a votar por una corrupta. Mira, Keiko Fujimori puede ser lo más corrupto del mundo, yo lo desconozco. Hasta ahora lo único que yo veo en el historial de Keiko es que está siendo investigada por los escándalos de Odebrecht que han salpicado a toda América Latina. Keiko, también le imputan... Perdón, Mr. García, Keiko es una persona, personalmente yo no hubiera votado por Keiko. Si Keiko hubiera ido con otro candidato, yo jamás estuviera haciendo este video. O sea, el tema está en que Keiko va con una persona que es una amenaza para la libertad. Ese es el punto. Claro, entonces Keiko tiene muchas cosas negativas. Keiko tuvo el poder, no estuvo en el poder, pero tuvo muchos congresistas como gerente congresistas y pudieron haber hecho mucho, pero lamentablemente no lo hizo. Hizo cosas muy negativas para el país, pero dice ella que está arrepentida, dice ella, y la gente tiene todo el derecho en no creerle. Pero el tema está aquí de que Keiko va a estar, si gana Keiko, en 5 años vamos a tener la oportunidad de elegir a otra persona. No, pero ¿y si gana Castillo? Si gana Castillo, te garantizo que no van a poder reelegir a otra persona en 5 años. De entrada, Castillo ya lo dijo públicamente que va a modificar la Constitución peruana. Y esto es una trampa como la famosa modificación en la Constitución venezolana, que hasta el nombre del país se lo cambiaron. Le añadieron una estrella a la bandera. Señores, mírense, olvídense de Cuba, que hace 62 años. Venezuela está ahí cerquita. Venezuela, de ser un país líder en América Latina, se ha convertido en un país miserable, sumido en la represión y en una colonia de Cuba. Por extraño que parezca, una isla pequeña y diminuta colonizó ideológicamente, políticamente, a una potencia económica como era Venezuela. Mira, olvidémonos de Keiko, puede ser X, Y, Y, llámese como se llame. Cualquier candidato, tenga el historial que tenga, va a ser mejor que un candidato comunista. Porque bien como tú dices, son 5 años y se va Keiko del poder. Keiko no va a convertirse en una dictadora. El pueblo peruano va a tener opciones y Keiko no va a querer lo peor ni lo más malo para su país, obviamente. Que habrá corrupción, que habrán problemas, es obvio. Ninguna democracia en Latinoamérica es perfecta, pero es la mejor alternativa. No, olvidémonos de Keiko, ya te digo, X, Y, llámese como se llame. Eso es lo que yo les digo a muchas amistades que tengo. O sea, no es Keiko. O sea, yo estoy haciendo esto, tomando mi tiempo y el tiempo de usted, no por Keiko, sino por mi país. Porque no, es por el Perú, no es por Keiko.
Tengo amigos que han crecido en Venezuela y me cuentan con mucha tristeza cómo es la realidad. Entonces, lo que la gente hasta el día de hoy no quiere entender es que esto no va a ser por Keiko. Esto, al igual que yo, muchas personas están, personas X, personas que de repente no tienen ni 20 personas en sus medios sociales, pero sin embargo quieren aportar en algo para el país, porque es triste saber de que la libertad se va a perder. Entonces, dicen, y para poder ya ir finalizando esta entrevista, que agradezco, le voy a decir algo muy majadero que he leído en las redes sociales, y con el perdón de todas las personas que están mirándonos en estos momentos. Dicen, Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela, Perú es Perú, y los peruanos no somos una palabra mala. Eso lo oí yo. Yo viví en Venezuela, Catherine, 5 años, y oía decir, cuando contaba mi historia, yo llegué a Venezuela como expreso político, y decían, los venezolanos somos bien arrechos, no somos esa misma palabra que tú no quieres decir en público. Y mira dónde está Venezuela hoy. Chávez dijo lo mismo, no somos Cuba. Cuba es una dictadura, lo dijo públicamente Chávez hace 20 y tantos años atrás, y convirtió a Venezuela en una dictadura. No se dejen engañar, todos los comunistas mienten para llegar al poder. Los peruanos, con el perdón de todos, los peruanos no somos cojudos para dejar que un gobierno se quede más de 5 años, no somos como los... O sea, lamentablemente... Eso cuando caen en la trampa, lo primero que va a hacer este señor, y lo dijo, es reformar la Constitución de Perú. Les dijo cuál va a ser la reforma, cuáles son los puntos de esta reforma. No, mira las elecciones supuestas de Venezuela, y uso Venezuela normalmente porque es lo más cercano. Mira Nicaragua, donde quiera que llegue un sistema de este tipo, no sale del poder, van a perder Perú. Y esto por tremendos estallidos sociales. Hay una agenda, y esta agenda, por absurdo que parezca, nace desde La Habana. El intervencionismo político, militar e ideológico de Cuba es histórico. Intervinieron en Santo Domingo, en Uruguay, en El Salvador, en Panamá, en Perú cuando Velasco Alvarado, intervinieron en Argentina, intervinieron en Chile cuando Allende. Cuba ha soñado con ser la cabeza del comunismo en América. Y cuando el comunismo cayó en la Unión Soviética en el año 89, que se desintegró la URSS, cayó el muro de Berlín, Cuba ha decidido mantener las banderas de un sistema que ha fracasado en el mundo entero. Y para más agravante, América Latina no es Europa. En Europa hay ciertos niveles de conocimiento, lamentablemente hay que reconocerlo, hay mucha más madurez política que la que tenemos los latinoamericanos. Señores, el canto de sirena, el anzuelo del marxismo, de la igualdad, de la educación gratuita, de las mejoras sociales, eso es puro populismo y es inaplicable. Un gobierno no puede mantener un país. Hay un axioma, nada es gratis, todo cuesta. Si este candidato, el señor Castillo, le dice que le va a dar a los niños peruanos leche gratis, que va a haber educación gratis, que nada es gratis, todo sale de algún lugar, alguien tiene que pagar. Y lo van a pagar, porque primero no va a haber nada que repartir y van a tener que pagarlos con su libertad, que es lo más importante que tiene un pueblo. Es preferible no tener pan, pero ser libre. Así es, es triste, pero aún el día de hoy se ha presentado un empate técnico. Este domingo los peruanos yo creo que muchos, al igual que yo, vamos a estar mordiéndonos las uñas cuando ya los medios de comunicación informen quién es el ganador. Yo creo, Katy, perdón que te interrumpa, que es buena noticia porque había una ventaja entre 5 a 10 puntos entre Keiko y Castillo. Y ahora, cuando se cerró la campaña, están empatados, es una buena señal. Y yo, en lo personal, porque no soy peruano, no quiero poner una opinión hacia el pueblo peruano que se me malinterprete, pero en lo personal, si yo cojo a Keiko y la pongo al lado del señor Pedro Castillo, a Keiko puede tener, como tú dijiste, todos los factores de corrupción, todo el historial. A Keiko las dos principales cosas que le imputan en este momento en la campaña es que quiere indultar a su papá, como mismo quiere indultar Movadez a terroristas.
El señor Fujimori no fue un terrorista, tal vez fue un corrupto. Lo acusan de haber sido autor intelectual de las matanzas de no sé qué y no sé dónde, no me recuerdo el nombre de los pueblos. No está probado. Lo que sí está probado es que el señor Fujimori terminó con el terrorismo de Sendero Luminoso en Perú, que era un extranjero. Estabilizó la economía peruana. Keiko está siendo investigada. Si Keiko tiene corruptos en su partido, los tiene el señor Castillo. Hay simplemente poner una balanza, ya te digo, no es solo Keiko, es no tener un comunista en el poder. Quien es el dueño del partido político, el partido político Perú Libre, se ha educado en Cuba y es parte del Partido Comunista también de Cuba. Es que todos estos cuadros vienen de Cuba. La penetración ideológica en Cuba, yo la viví en Venezuela en el año 79, fíjate qué lejos estoy hablando, en las universidades, en los sindicatos, todos estos cuadros se entrenaban y estudiaban en Cuba. Esto es un plan a largo plazo, tú lo dijiste ahorita, esto se va sembrando poco a poco, poco a poco. Ellos lo han venido haciendo, o sea, yo estoy segura que ellos han venido haciendo esto, han venido haciendo un trabajo de hormiga para que de manera estratégica coloquen a su gente y de esta manera puedan ganar las elecciones. Yo espero de verdad que este domingo no gane el comunismo y más bien gane la libertad. Keiko, podrían decirme, no, Katy, que Keiko es la corrupta, que Keiko es ella está metida en la corrupción, es lo mismo de siempre. Pues les diré que yo pienso de que no es así, yo pienso de que sí, que cometió muchos errores y será juzgada también si así se amerita, pero a Keiko la sacan en 5 años, o como sacaron a Valentín, al señor Vizcarra, la van a poder sacar también a Keiko, pero a Castillo no. Corrupción, van a ver lo que es corrupción. Keiko va a ser una bebé si Castillo llega al poder. Eso es lo que yo Cuando digo. tú nacionalizas empresas, la nacionalización conduce primero a la inoperancia, a la falta de productividad, al desastre total y a la corrupción, porque esa empresa no es de nadie, es del Estado. Y el Estado no es nada, el Estado es Estado. Tú pones un administrador en la fábrica que no le duele ni le interesa. Porque si ellos no son corruptos, la familia de Chávez es la familia más... Es una familia millonaria, es que todos los corruptos, la burguesía deja de ser burguesía, se arruina, empieza la escasez, empieza el racionamiento. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes pasan a ser la élite? Los grandes oficiales, los altos mandos, porque viene inmediatamente una depuración del ejército, ¿verdad? Si sale este señor, a los generales, a los altos mandos del ejército peruano, salir de licencia, salir retirados, pedir sus bajas o le pidan su renuncia porque el gobierno quiere institucionalizar la dictadura y protegerse de un golpe de Estado. Todo esto es parte de un proceso y por favor no esperen a vivirlo, no piensen que se trata de una fobia, ni una histeria, ni paranoia. Todo esto, lo estoy diciendo, lo viví y lo he vivido varias veces. Lo viví en Cuba, lo viví en Venezuela, lo viví en Nicaragua. Son experiencias personales y es esta misma historia que cuenta el señor Pedro Castillo, la he oído muchas veces, la oí de la boca de Ortega, la oí de la boca de Chávez, la oí de la boca de Fidel Castro. Señores peruanos, no se dejen engañar, no es Keiko, es Perú. El domingo voten por Perú, no voten por Keiko, voten por Perú. Y votar por Perú es votar en contra del señor Pedro Castillo. Muchas gracias, Mr. García. Yo le agradezco el tiempo que has tomado. Este es el pequeño aporte que yo puedo hacer estando lejos. No puedo ser indiferente, no puedo decir no me importa, no me interesa, porque mis padres están allá. Gracias a Dios ya me los traigo en unos meses, en el otro mes, pero tengo mis hermanos, tengo sobrinos, como le decía, tengo amigos, tengo amigas y me gusta ir a Perú. Mis hijos adoran estar en Perú. Y mi miedo es eso, el llegar a un país donde no exista libertad, donde la pobreza que hoy en día está en un 30% y la máxima pobreza en un 5%, un índice de 5%, sea mucho mayor y se triplique como lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces me da mucho miedo eso. Entonces, por amor a mi país, porque por más que lo dejé hace 17 años, tal vez no por las mismas razones que muchos peruanos lo dejaron, entonces, pero vivo en este país y agradezco las oportunidades, tanto que tuve en Perú como las que tengo acá.
pero no puedo dejar de sentir preocupación por lo que va a suceder en mi país. No es falta de, pienso yo, no es ignorancia, es falta de información y le agradezco a usted que se haya tomado el tiempo. Al contrario, para mí es un placer, Catherine, de verdad, haber podido compartir con ustedes. Así, si yo un día me compro un boleto a Cuba, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en Cuba? De entrada, después de este video, no creo que te dejen entrar en Cuba. Pero ¿qué vas a encontrar? Si llevas dólares, vas a encontrar hoteles paradisíacos donde un cubano no puede ni soñar remotamente pasar una noche. Vas a encontrar un turismo dirigido, vas a salir a las calles y tal vez puedas ver la realidad si te dejan. Los cubanos no se pueden acercar a ti porque en el Código Penal cubano hay una figura delictiva que se llama asedio al turismo. O sea, el cubano que se acerque a un turista, el cubano que se acerque a Catherine, se le considera asedio al turismo y recibe primero una advertencia y después puede ser sancionado, recibir una multa o inclusive pagar sanción. Pero si vas con dólares y te quedas en el hotel, wow, vas a estar como en un resort, igual que pudiste estar en Panamá, en Santo Domingo, qué sé yo. Vas a ver la cara que no dejan ver. Vas a pasar por avenidas. Turismo, pero en la Cuba misma, en el centro. En Cuba lo que vas a ver es hambre, dolor, represión, miseria y miedo. Y un pueblo que después de 72 años ha perdido las esperanzas. Mucha tristeza cuando veo a la gente cubana. Tengo la dicha de trabajar con muchos cubanos y son personas maravillosas, son personas alegres, son personas que me llenan de vida, son personas increíbles como usted. Entonces, de la misma manera pienso que somos los peruanos, somos personas emprendedoras, trabajadoras, luchonas, que nos inventamos muchas cosas para salir adelante. Pienso yo que las personas que no han tenido la oportunidad, tal vez es porque les faltó un poquito más de punch, un poquito más de ganas, pero con estudios o sin estudios, considero que se puede salir adelante, solamente es cuestión de levantarse, sacarse la flojera de encima y no esperar que lo que tiene el vecino, señor Castillo, me lo regale, porque simplemente todos somos iguales, no es así. Catherine, perdón, veo que hay bastantes personas conectadas, no he podido ir siguiendo porque va subiendo, pero ahora veo, por ejemplo, al señor Jorge L. Barbosa, veo a Melissa Charrepano, a Tere Núñez, a Gladys Ramírez, a todos los demás que se conectaron y no pudimos darles nuestro saludo y nuestra bienvenida. Queremos agradecerles que estén aquí y compartan el mensaje. Ahora entró Zenaida Castillo. La mayoría, hasta ahora todo lo que he visto es positivo, es el voto por Keiko, que como dijimos es un voto por Perú, la libertad y la democracia. Así, yo le agradezco a mis amigos, a personas que tengo en contacto en el Facebook para que puedan compartir esto, porque lo único que es saber un poquito más del comunismo, porque, ay, ¿qué cosa es el comunismo? Nadie le tiene miedo, todos tienen miedo a Keiko y su corrupción. Y dicen, Castillo comunista, ¿qué es el comunismo? Mucha gente no sabe lo que es el comunismo. Zenaida Cadillo me dice no se puede compartir. Zenaida, si nos estás viendo, este video va a quedar grabado y lo vamos a poner en la página de Katy, la vamos a poner en la mía. Quiero decirles algo antes que termine la entrevista. Si me ven bajo el nombre de San Juro, no es mi nombre, yo me llamo Andrés García, pero Facebook me prohibió de por vida estas cosas que pasan también en los Estados Unidos, cuando vemos que las Big Tech pasan a ser parte del control político ideológico. Estas elecciones con el señor Biden son apenas una pequeña muestra y no se trata de socialismo puro, se trata de una inclinación a la izquierda dentro del Partido Demócrata. Y hemos visto en los Estados Unidos, la nación más grande del mundo, censura ideológica, prohibición de libros, cartoons tan inofensivos como Blancanieves, Peter Pan. Hemos visto cómo retiran libros icónicos en la literatura estadounidense, La cabaña del tío Tom. Hemos visto quemar banderas, bajar estatuas, hemos visto cómo quieren borrar parte de la historia. Y esto es nada más que un flash. Esto no es un gobierno socialista, es un gobierno con inclinaciones de izquierda. Y esto es en los Estados Unidos. Por eso quiero hacer la salvedad. Bienvenida Rosaluz Lagardia. Sandra Melián está compartiendo en este momento. Gracias, Sandra, y a todos los que están conectados. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchos compañeros en el trabajo me han dicho, estamos preocupados por tu país. Estamos preocupados por tu país, Katy. Ojalá que este domingo Dios los ilumine, ojalá que gane la democracia, ojalá que los peruanos se den cuenta que este señor lo único que está haciendo es engañar.
lo único que está haciendo es mentir. Entonces, sobre todo, que nos va a llevar al abismo. Y vamos a irnos a directo a un abismo sin paracaídas. Con Keiko también podríamos irnos a un abismo, pero con paracaídas. Con Castillo no. Con Castillo. El problema es que Castillo no está mintiendo. Señores, solamente tienen que ver, remontarse un poquitico nada más atrás y ver los ejemplos de señores como Pedro Castillo. Es el mismo discurso. No tienen por qué creerlo. Busquen información. La mala memoria histórica mata a los pueblos de Latinoamérica. Eso lo dijo Oppenheimer. La mala memoria. Busquen, averigüen. Hoy es viernes, antes del domingo. Busquen estas mismas palabras de Castillo, las van a encontrar en boca de otros políticos de izquierda de Latinoamérica, que o bien están presos, o bien salieron del poder como bajo un golpe de Estado, como pasó en Argentina, como pasó en Chile, lo van a ver en boca de... Diga, yo lo estoy diciendo tú, Katy, busquen, hagan su trabajo, es su país. Viernes, sábado, averigüen, vean este discurso que ya está dicho y repetido. María del Pilar, bienvenida a la directa. Anoche vi una entrevista que tengo que yo resaltar, que uno de los periodistas peruanos, quien se ha puesto los pantalones bien puestos, como es Beto Ortiz, sacó una entrevista donde la periodista también de la izquierda, Juliana Oxenford, le entrevista a Pedro Castillo y le pregunta, ¿qué opina usted que en Venezuela hay democracia? Cuando todo el mundo sabemos que en Venezuela no lo hay. ¿Por qué los venezolanos fueron a tantos países? Y en mi país hay muchos venezolanos. Entonces, cuando le preguntan, ¿por qué usted piensa que en Venezuela hay democracia? Él no te dice ni sí ni no. Entonces, si una persona está tan segura Esa cobardía política, Catherine, hay que remitirse tan lejos como 3 años atrás, niños de 16 años enfrentando tanques con bombas. Tú me puedes decir que hay democracia en un país donde los niños salen a las calles a enfrentar tanques armados con ametralladora P-50, tirando pintura y caen bajo las balas de un gobierno. Puedes decirme que eso es democracia. El que no conteste por cobardía. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela se inhabilitan a los candidatos políticos. Y usted me corrigió en algo, de verdad, él no está mintiendo, porque él lo único que está haciendo es cambiar su tono de voz. En los mítines donde no hay... Está adornando, está tratando de hacer un globo. Ahí él incluso ha sabido decir e irse en contra de la comunidad LGTB. Rosaluz Zagardia, votemos por Keiko, así esperamos. Rosaluz, comparta y cada amistad, cada familiar. Rosaluz, que sea un voto más, no para Keiko, sino para Perú, en contra de Castillo. María del Pilar Ronceros, bienvenida. Gracias por... Tuve 9 años. Yo lo sufrí. Tuvimos terapias de psicólogos. Yo simplemente quise desaparecer de mi memoria esos 3 años tan agobiantes, tan duros, tan crueles para mi familia, donde teníamos que vivir de casa en casa porque, porque teníamos miedo que entren o que otra bomba o que intenten de nuevo matar a mi padre. Entonces, yo creo que eso, y como yo, lo vivieron muchos y muchos niños en ese tiempo, como yo, no pueden decir hoy en día mi padre está vivo, mi madre está viva, no pueden decirlo. Yo tengo la suerte de hacerlo, mis hermanos tienen la suerte de hacerlo. Gracias a mi padre, hoy en día somos personas adultas con valores, gracias a mi padre y a mi madre. Entonces, y por eso mismo, Mr. García, no puedo quedarme callada, no puedo permitir de que el Perú de nuevo se bañe de sangre, de que gente inocente muera, de que familias se destruyan, de que los sueños se caigan. No puedo hacerlo. Entonces, gracias una vez más y a todas las personas que han compartido y que están mirando, gracias por tu tiempo y ojalá que este domingo lloremos de alegría y no de tristeza. Verás que es así, Catherine. Gracias a ti. Viva Perú. Viva Perú. Viva Castillo. Viva Cuba también, porque son las personas más hermosas y maravillosas que yo conozco. Lo amo a los cubanos. Gracias, Catherine. Igualmente. Tengo una suerte increíble de conocerlos y tenerlos en mi vida y créanme que son personas maravillosas. Muchas gracias, Mr. García. Muchas gracias, Catherine, a ti y a todos los que se conectaron y participaron.
mi admiración y mi respeto siempre hacia usted. Gracias. Que pase. Gracias a todos. Gracias a todos. Ya saben, este domingo marquemos la K, no de Katy, de Keiko. Gracias.